Buenos días, feliz de estar por acá. Me dicen que seamos muy respetuosos del tiempo y así lo trataré de hacer. Pues les platico un poquito. Yo presido, como saben, promotor empresarial de Occidente. Es un conglomerado industrial y financiero, una empresa familiar, tercera generación. Nos especializamos en productos y servicios de canasta básica, harina de maíz para tortillas con Minsa, autobuses urbanos y suburbanos, camiones de carga, con Dina, que es la única marca nacional que fabrica estos autobuses, plantas de plástico termoformado para automotriz, Tier 1 y Tier 2, desde Tesla, Lucid, Audi, Volkswagen, John Deere, Greenbrier, etcétera, etcétera, en diversos estados del país. Desde luego, una inmobiliaria importante, más de 180 desarrollos se han hecho pues, a lo largo y ancho del país, desde vivienda de interés social hasta quizá los desarrollos más plusvalizados, como son Puerta de Hierro, Valle Real, en Guadalajara. Y algunas otras compañías que a lo largo del tiempo nos han permitido pues, trabajar con distintos gobiernos a distintos niveles e incidir en políticas públicas, porque muchos de nuestros productos y servicios, me faltaba Almer, que es el almacén general de depósito más grande del país, en originación, almacenamiento, habilitación, logística y financiamiento para commodities o granel agropecuario, minerales, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final otra vez lo que nos ha llevado, digamos, es a poder incidir de alguna forma en transformar pues, lo que son los sectores más vulnerables de México. Pues el 50 y tantos % de las calorías que comen las personas más vulnerables en México proviene de las tortillas, más de 50 millones de mexicanos que se suben al transporte público todos los días, y etcétera, etcétera. Y en ese sentido, conozco a la doctora y me invita a participar, a desarrollar un plan de desarrollo económico regional y relocalización, que para los que pudieron estar ayer en el evento del Consejo Coordinador Empresarial, precisamente el Consejo Nacional que se anunció ayer se llama Desarrollo Regional y Relocalización, que es un poco la mesa que estuve coordinando con los foros, con las mesas técnicas y las mesas de trabajo. Y esto tenía 3 visiones. La primera es que reconocía que la economía puede y debe transformar a la sociedad, que la economía impacta de forma positiva a la sociedad y que puesta al servicio de la gente puede transformar a toda la sociedad. Y en ese sentido, el eslogan de la campaña de la doctora y de la meta del próximo gobierno es lograr la prosperidad compartida. ¿Qué quiere decir la prosperidad compartida? Que cuando nos vaya bien como país, que cuando haya más crecimiento, que necesitamos que haya más crecimiento, que cuando suban los salarios mínimos, que cuando los índices de desempleo sean bajos, como está ahorita el índice de desempleo, que cuando los récords de inversión extranjera directa se den, que cuando el peso esté fuerte, se pueda traducir esto en mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Como saben, los derechos humanos se dividen en generaciones. La primera generación son los derechos civiles y políticos, son libertades, generalmente es un no hacer, no intervenir en la libertad de expresión, no intervenir en la libertad de tránsito, etcétera, etcétera, libertades de asociación, etcétera. La segunda generación de derechos, que son los económicos, sociales y culturales, traen aparejada la obligación del Estado de un dar o un hacer. Hay que dar educación, hay que dar salud, hay que dar vivienda, hay que dar internet, entre otras cosas, ¿no? O conectividad, entre otras cosas, agua. Y en ese sentido, siempre han presentado un reto, no en México, en el mundo, su cumplimiento, porque tiende a ser universal, tiende a ser interdependiente, pero además tiende a ser progresivo. Y en ese sentido, lo que se busca a través de la prosperidad compartida, del desarrollo con bienestar, es que precisamente estos macroindicadores que son importantes nos lleven a lo más importante o se traduzcan en lo más importante, es el mejor acceso a derechos para todos. El segundo pilar que reconoce esto es que es el momento de México en el mundo y no lo podemos desaprovechar. Con el nearshoring, México está teniendo la posibilidad
histórica de romper con cadenas de reproducción, de pobreza, de desigualdades, etcétera, etcétera, y de crecer como debemos estar creciendo, 5%, 4%, etcétera. Y en ese sentido, ella considera que debe de haber dos cosas. Uno, una estrategia nacional de relocalización, y dos, y paso al tercer punto, algo de planeación. Porque si bien es cierto que esta oportunidad viene y no espera, también es cierto que no por el aprovechar el corto plazo se puede comprometer el largo plazo. Y en ese sentido se requiere una planeación que sea sí razonable, pero dos, que detone que el crecimiento o que la inversión que sí llega cumpla con las funciones financieras y económicas, desde luego, pero también de rentabilidad social o de generación de riqueza holística. Y con eso paso al tema de la planeación. En México no es que no haya planeación, tenemos muchos planes y muy diversos. El tema es que no coinciden ni en objetivos, ni en tiempos, y desde luego ni en presupuesto, ni en seguimiento. Entonces tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es a 6 años, tenemos el Plan Nacional Hídrico, que es a 10 años, tenemos el PRODECEN, que es el Plan Energético, a 15 años, tenemos el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que es a 20 años, y tenemos un Plan Nacional de Infraestructura, que es a más corto plazo. Ninguno coincide en nada, y la última vez que lo ven, dicen que es cuando lo presentan en la Cámara de Diputados o a quien lo tienen que presentar. Y en ese sentido, el esfuerzo que la doctora nos encargó que hiciéramos dentro de estos diálogos, por una parte, es que hiciéramos un plan de desarrollo económico regional que tuviera todos estos elementos. El ordenamiento territorial es importante, los recursos naturales son importantes, el agua, la energía son importantes, y que además incorporáramos temas sociales. ¿Dónde falta vivienda social? ¿Dónde no hay suficiente camas de hospitales por 1000 habitantes? ¿Dónde los niveles de escolaridad no están donde debieran estar? Y en ese sentido pudiéramos hacer una planeación que por una parte priorice la inversión pública, ¿no?, para que esto se pueda traducir en dónde es más necesaria la infraestructura y qué tipo de infraestructura y con qué objetivos es infraestructura que debe de dotar o hacer a México más competitivo y o cumplir, preferentemente las dos, pero y o cumplir un objetivo social. Porque a lo mejor hacer un camino rural o un camino de mano de obra, pues no hará que México suba del lugar 56 al 40, pero sí va a conectar a esta comunidad de 2.500 personas a que tenga una clínica o acceso a salud. Y en ese sentido, ¿cómo pudiéramos priorizar la obra pública por una parte y cómo podríamos incentivar o orientar la inversión privada para que llegue a donde puede llegar, a donde hay agua para que pueda hacer su proceso industrial, a donde hay suficiente energía, o qué tenemos que traer para que puedan llegar y puedan desarrollar su negocio con excelencia? Bueno, y en ese sentido, pues hicimos las mesas, hicimos los foros, determinamos en qué partes debía haber continuidad, ¿no? El tema, desde luego, de la autonomía del Banco de México, el respeto absoluto a su mandato, las políticas fiscales responsables, el tema de reducir el déficit, el tema de la integración regional y cómo tenemos que seguir apuntalando pues ser parte de la región económica más importante del mundo por una parte y ser el socio comercial más importante de Estados Unidos por otra, entre algunas otras cosas, el fortalecimiento del mercado interno, que es algo que se hizo muy bien en estos 6 años, vía acuerdos con empresarios, en la subida del salario mínimo, en la reforma a la ley de pensiones para aumentar contribuciones, la prohibición del outsourcing, también vía los programas de transferencia social. Y teniendo un poco donde había continuidad, también consideramos que debía haber 5 principios que rigieran con novedad las inversiones que se iban a hacer por parte del gobierno, pero también las que debíamos incentivar que llegaran. Y los 5 principios eran inclusión, o son inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad y vocaciones regionales. Y los explicaré en 1 minuto cada uno. Inclusión, ¿cómo incluimos a los que nunca incluimos? ¿Cómo incluimos a jóvenes? ¿Cómo incluimos a mujeres? ¿Cómo incluimos a MIPYMES? ¿Y cómo incluimos al sur-sureste?
Ahora el 70% de la inversión se concentra en 7 estados de la República. Y la idea es que precisamente el fenómeno de la relocalización nos ayude a reducir desigualdades, no aumentarlas. Y eso pues se hará desde luego con infraestructura, por una parte, en partes del sur donde no hay, difícilmente se industrializará donde no hay gas natural, etcétera, etcétera. Conectividad, carretera, en fin, algunas cosas que hacen falta y a lo que nos tenemos que abocar. Y para cada uno de estos hay programas, presupuestos, etcétera, que luego explico. El segundo es innovación. Se ha decidido también que no quieres que tu ventaja competitiva frente a de la relocalización frente a otros países del mundo sean los salarios bajos. Y eso te lleva a 2 conclusiones. Uno, cómo transitas a una economía de más valor agregado, reconociendo el valor que la manufactura tiene, en especial la manufactura especializada en México, y seguirá teniendo por algunos años o por muchos años. Y 2, que si los salarios no queremos que sean bajos y no queremos que sean bajos, entonces todo lo demás tiene que ser bajo. Y en costos de logística, en costos de energía, en costos dentro de los procesos en las cadenas de suministro, seguimos siendo muy altos comparativamente pues con Estados Unidos, por ejemplo, para poner los costos logísticos. Y en ese sentido, pues tenemos oportunidades de mejorar con patios multimodales, con algo de organización, digamos, dentro de mejoras en los puertos, carreteras, aeropuertos, etcétera, en los cruces fronterizos, en las aduanas, para que podamos ser más competitivos en ese sentido. Pero también creemos que se debe de hacer 2 cosas. 1, incorporar metas progresivas de transferencia tecnológica y 2, incentivar la inversión en investigación y desarrollo. Como saben, estamos manteniendo un diálogo de alto nivel en 5 sectores con Estados Unidos y Canadá: semiconductores, electrónico, electromovilidad y automotriz, agroindustria y farmacéutica y dispositivos médicos. En cada uno de ellos, México es, pues en algunos casos o para algunos productos y servicios específicamente, está dentro de los 10 países que más produce o que más exporta. En el caso de electrónicos, con algunos electrodomésticos, con congeladores también, con aires acondicionados. En el caso de semiconductores, recientemente se hizo un acuerdo donde con el CHIPS Act se están produciendo las obleas en Arizona, y en México se está trayendo algo del ATP, del Assembly, Testing and Packaging. En caso del tema de dispositivos médicos, somos 5º lugar a nivel mundial, pero en todos ellos hay una posibilidad y una oportunidad real de aumentar el contenido nacional y el valor agregado. Y desde luego tenemos que hacerlo vía inversiones en investigación y desarrollo, vía vinculación de universidades, gobierno e iniciativa privada, y desde luego con un gran impulso a hacer una economía de más valor agregado. El tercer punto, que es el tema de la digitalización, que será seguramente uno de los proyectos legados de la doctora, y ayer también refirió la creación de precisamente, pues no sé si será un organismo, pero vaya, de un ente federal que agrupará toda la estrategia de telecomunicaciones y digitalización, que garantice por una parte el acceso a Internet y por otra que mueva en torno a simplificar el 50% de los trámites, reducir 50% de los tiempos y requisitos, y por otra parte digitalizar el 80% de los trámites. ¿Por qué es tan importante la digitalización? Por muchas razones, pero uno de los acuerdos a los que se llegó como sociedad, o al menos entre partidos políticos en esta administración, es que los programas sociales no solo son necesarios, sino son convenientes, por una parte. Y otro de los grandes consensos en México es que no nos podemos seguir endeudando. Entonces, en esta administración, lo que hizo, y quizá yo lo digo muy simplificadamente, pero se pasó el gasto corriente del gobierno al ciudadano. Y eso llevó a que hubiera cortes importantes en los presupuestos de las secretarías, por todos ustedes conocidos: 30% por acá, 40% por acá, 35% por acá.
Y si bien eso surtió un efecto en el fortalecimiento del mercado interno importante, pues también es cierto que se perdió algo de capacidad de gestión, algo de capacidad de reacción. Y tenemos pues permisos que tardan meses. ¿Por qué? Pues porque en México hay 11.700 trámites federales. Y al no haber tiempo o al no haberse dado una reestructura en cómo opera el gobierno, pues las leyes estaban hechas para un gobierno grandote, con una señorita en cada ventanilla y con además muchas ventanillas que se requerían para lograr una inversión, y me refiero a inversiones por acotarlo a ello, pero para lograr una relación entre gobierno-gobernado. Y la realidad es que si todos estamos de acuerdo que hacia adelante, desde luego seguirán los programas sociales, pero además no podemos volver a ser un gobierno grandote. Entonces tenemos que hacer un gobierno súper eficiente, tenemos que automatizar lo que se requiere automatizar, tenemos que hacer un gobierno ágil, tenemos que hacer un gobierno transparente. Y la digitalización nos ayuda a eso. Desde luego, primero, bueno, a la par está el reto de lograr la conectividad no solo por porcentaje de población, sino por territorio. Porque si bien decimos, bueno, tenemos al casi 80% de la población con acceso a Internet, la realidad es que esta población está en ciudades. Y habrá que hacer un esfuerzo enorme para que otra vez no solo se mida por población, aunque hay que llegar desde luego a más población, sino que también hay un despliegue mayor en territorio, y eso tiene su propio programa. Paso al cuarto, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad, que es desde luego importante para la doctora, yo les digo que es otro de los grandes cambios de paradigma que se dio en esta década. Si bien es cierto que el primer cambio de paradigma es lo que entendíamos por globalización, que ahora ya es mucho más en torno a regionalizaciones, con diferentes tipos, ¿no? Nearshoring, pero también friendshoring, para aliados, offshoring o onshoring, reshoring para algunos que quieren regresar a algo de industrialización que perdieron, etcétera, etcétera. El segundo grande cambio es lo que se entendía por capitalismo, que por mucho tiempo medimos, digamos, bueno, que dos o tres cosas. Por mucho tiempo medíamos temas de rentabilidad financiera, que es importantísima, pero que empezó a medirse con los ESGs, que también las inversiones pueden y deben tener impactos positivos, medioambientales, sociales, sin gobernanza. Y hay un impulso ahora decidido hacia ir allá. Y segundo, por mucho tiempo en México y en el mundo decíamos que la mejor política industrial es que no hubiese política industrial. Y en ese sentido, si bien el mercado informaba la política, no era desde luego bien visto que la política pudiese crear, transformar y mucho menos extinguir un mercado. Y eso vemos que es algo pues un poco que se ha dejado de lado. Ahora vemos a Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, con el CHIPS Act, vemos la declaración de Berlín que se dio hace algunas semanas, vemos en Francia el evento de Choose France específicamente vinculado a cómo traen más industria de regreso a Europa, y desde luego vemos que hay objetivos que solo se cumplirán, que si bien son objetivos sociales y problemas globales, solo se cumplirán de la mano del mercado, echando de mano el mercado, como el cambio climático, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, se vale que se incentiven prácticas en torno a la resolución de grandes problemas sociales. Y bueno, y México no debe ser excepción, pero no solo no debe ser excepción, puede ser líder y puede tener una política industrial que haga atractivas las inversiones, que incluyan a las personas, que innoven, que sean sostenibles. Y la última cosa, o el quinto principio, son las vocaciones regionales. México no es todo igual y no enfrenta ni los mismos problemas ni tiene las mismas oportunidades. Y la mejor forma de crecer orgánicamente, al menos en esta década, y esto lo digo como
como empresaria y dentro de mis propias empresas, porque así lo he vivido y así lo veo, es consolidando y especializando. Consolidar donde ya eres fuerte siempre es una buena forma de crecer. ¿Por qué? Porque hay sinergias, porque se pueden crear los llamados, y esto ya hablo de México, los llamados clusters, los hubs, etcétera, etcétera. Ayudan mucho a crecer rápido, a crecer de forma eficiente y a crecer con menos errores. Y en ese sentido se han planteado los 10 corredores industriales y los 22 polos de desarrollo de bienestar. El tema de los corredores fue un poco sí siguiendo el tema del corredor transísmico, pero también siguiendo los corredores naturales que se han venido dando en México dentro de los distintos sectores. Vemos el corredor Bajío, que tiene automotriz, pero que ahora también tiene centros de datos en Querétaro, que tienen, vemos el corredor, por ejemplo, agroalimentario en Jalisco y Michoacán, que son los dos estados que más exportan, pero Jalisco también tiene pues el 23% de la industria de tecnologías de la información. Vemos el corredor en desarrollador en Saltillo, en Monterrey, en la parte noreste del país, que si bien hay autopartes, pues también tienen una serie de bienes de consumo electrónico, etcétera, etcétera. Vemos el corredor del otro lado, por Tijuana, en Tecate, en Ensenada, que también ha dado lugar pues, a 97 establecimientos de la industria aeronáutica, pero también tienen hubs de dispositivos médicos importantes. Desde luego el tema de los semiconductores o el ATP, allá está muy fuerte. Vemos temas de corredores turísticos en el sur del país, vemos temas de corredores químicos, petroquímicos en el Golfo. Y la forma de crecer estos corredores, por una parte, era tener un diagnóstico correcto de qué retos se enfrentan y qué oportunidades se enfrentan. En Bajío, desde luego, la energía, temas de carreteras, conectividad en el sur, gas natural también por allá, el corredor Pacífico, que es uno de los corredores que hicimos, diversificaciones de economías que requieren, en fin. Cada uno presenta sus distintos retos y en ese sentido decidimos que la mejor forma de hacerlo era por corredores que tienen que ver con la conectividad de los mismos y elegimos algo así como 21.300 kilómetros que pasan por los principales puertos, aeropuertos, ferrocarriles de carga, los principales puntos dentro de la frontera, el 92% de las zonas metropolitanas, para que conecten centros de producción con centros de consumo, sur con norte y Golfo con Pacífico. Y luego los polos de desarrollo, que los polos de desarrollo más que con temas de conectividad tienen que ver con ecosistemas. ¿Qué ecosistemas se requieren para que florezcan industrias? Y donde no hay industrias, ¿cómo podemos incentivar que lleguen estas industrias? Desde luego uno de los grandes habilitadores es infraestructura y energía. Otro de los grandes habilitadores que siempre menciono es seguridad en todas sus acepciones, seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social, y en esto me detengo. La seguridad social, que todos mencionamos como uno de los grandes retos de nuestra economía, el tema de la informalidad, el 55% famoso. Y sin duda es uno de los grandes retos, pero tenemos que contextualizar este reto porque el 75% de nuestras pymes se mueren antes de llegar a los 2 años. Entonces, antes de formalizar esas pymes, hay que ayudarlas, porque ahorita tardas más sacando la firma electrónica o la FIEL, que ya se murió la pyme o ya quebró la pyme. Y en ese sentido, una de las grandes apuestas del nearshoring o de hacer un distingo en cómo aprovechamos la oportunidad de nearshoring, será incorporar a más pymes a cadenas de suministro, de proveeduría y a cadenas de exportación, por otra parte. Y eso, yo les digo, el plan C de las pymes tiene que ser capacitación, acceso a crédito o capital y comercialización segura. Hay una enorme oportunidad para nuestras pymes. Las pymes que además son empresas familiares, con las que trabajamos nosotros pues desde que inició la empresa y la familia. Yo les digo que esas empresas familiares son los verdaderos unicornios.
son de verdad quienes pueden transformar a México, son a quienes debemos de impulsar, a quienes debemos de visibilizar cuando hablamos del sector productivo en México y deben ser nuestra grande apuesta. Cuando pensamos en digitalización, es pensar en la digitalización para ellos. Cuando pensamos en la inclusión, es pensar en la inclusión financiera para ellos. Cuando pensemos en la innovación, es también como los hacemos a ellos más innovadores. En fin, tengo 4 minutitos y entonces les diré en qué consiste la Estrategia Nacional de Relocalización a muy grandes rasgos. Se divide en 3: política estratégica, sectores prioritarios o estratégicos e infraestructura estratégica. Dentro de política estratégica lo dividimos en 4 cosas. Requerimos capacitación, requerimos promoción, requerimos colaboración y requerimos coinversión. Dentro de capacitación, como ustedes saben, México es uno de los países que más produce ingenieros. Tenemos 159,000 ingenieros egresados cada año, poquito menos de 400,000 egresados en carreras STEM. Aún así, el 60% de las empresas consideran que las personas no llegan con la suficiente especialización o capacitación. Y en ese sentido, y en estos meses, con la ayuda de ustedes, con cámaras, asociaciones y empresas, hicimos un inventario de lo que nos estaba haciendo falta para poder precisamente trabajar tanto en educación dual como en carreras técnicas, como en certificaciones que se puedan trabajar, porque sí se requieren ingenieros, sí se requieren mejorar, además calidad de ingenieros, de biólogos, etcétera, pero también requerimos montacarguistas, también requerimos técnicos en climatización, también requerimos técnicos forestales, también requerimos guías de turistas que hablen inglés o que sean bilingües, en fin, hay requerimientos muy específicos de la industria y del sector terciario que nuestros jóvenes pueden cubrir y que podamos, digamos, garantizar su transición de la escuela al trabajo, oficio o profesión de sus sueños con mayor éxito. Segundo es el tema de promoción. Todo nuestro bonito y hermoso plan un poco se tira a la basura, se va por la borda si tenemos a gobernadores peleándose entre ellos u ofreciendo terrenos en medio de la nada, ¿no? Y en este sentido es importante tener una estrategia de promoción hacia adentro y hacia afuera, que sea coordinada, porque la realidad es que yo les digo, no es un Chivas América, es un mundial. Y la realidad es que tenemos que hacer equipo como país para atraer las mejores inversiones. Y ahí tenemos ya una propuesta muy estructurada de lo que llamamos promoción asertiva, que lleva aparejada una vinculación, y en todas llevará aparejada una vinculación con universidades, con la industria privada, desde luego, y con el gobierno, pero también con los secretarios de Desarrollo Económico de cada estado. En fin, hay una propuesta que seguramente se dará a conocer pronto, que hemos adelantado algunas cosas, donde la banca de desarrollo jugará un papel muy importante. La tercera cosa es colaboración. La colaboración se debe de dar en 3 vertientes. La colaboración, digamos, estratégica, que ayude a aterrizar estas políticas de manera correcta para que aprovechemos el nearshoring. La otra es la colaboración que se da en coyunturas, ¿no? En el PASIC, que diga, en la pandemia pues nos pidieron a nosotros, algunos 15 empresas que éramos proveedores de serie de productos y servicios de canasta básica, firmar un pacto pues para ayudar con el tema de inflación. También se utilizó en la pandemia otro pacto con hospitales, con farmacias, para que ayudaran a dispersar algunos de los medicamentos, vacunas, etcétera. En fin, la colaboración se puede dar otra vez de forma estratégica y se debe dar en forma coyuntural cuando la circunstancia así lo amerite, y luego para temas especiales y específicos que requieren el trabajo en conjunto diario, programático y crítico, para sacar las cosas de la mejor manera, ¿no? Y uno de esos ejemplos pues será la revisión del TEMEC, donde desde luego la iniciativa privada pues tendrá un lugar en la mesa desde ahora para prepararse a la revisión del TEMEC. Lo saben, se ha hecho público desde hace algunos meses, se está trabajando en ello, nos están ayudando algunas empresas, nos están ayudando ya las cámaras ahora de manera oficial, y la realidad es que se requiere
tengo 0 minutos y la última es coinversión. Y la idea es que los presupuestos de infraestructura históricamente son muy pocos en México, 300,000 millones más el ramo 33. Requerimos invertir al menos 150,000 millones más. Los privados tienen mucho que hacer al respecto. Hemos replanteado un nuevo modelo de coinversión público y privada, se llama Empresas Mexicanas Estratégicas, EMES. La doctora ha planteado en la Convención Bancaria y en algunos otros foros la disposición de usar no solo los mecanismos de financiamiento tradicionales de banca, sino entrar a temas de fibras, entrar a temas de SECADES, SERPIS, en fin, hay un nuevo planteamiento de cómo se puede invertir que garantice transparencia, administración profesional, visión de largo plazo, más allá del sexenio, riesgos y beneficios compartidos y que los proyectos sean bancables. Sectores estratégicos solo los voy a nombrar, ya dije los 5 del diálogo de alto nivel, no podemos olvidar la construcción en sus 2 acepciones, vivienda, infraestructura, no podemos olvidar energía, no podemos olvidar al sector logístico, no podemos olvidar al sector químico, al sector textil y de confección, y desde luego no podemos olvidar al turismo. Si me faltó una disculpa y desde luego seguramente se hará públicos los sectores, cada uno de los programas sectoriales que se tienen. Como se sabe, pues ahorita la poca política industrial que hay son 24 programas sectoriales, el capítulo 98, la regla octava y el programa del IMEX. Desde luego, pues la idea es que continúen esos programas y la idea es construir con base en lo que se tiene y cómo se pueden mejorar esos para solventar los nuevos retos. Y lo último es la infraestructura estratégica y tampoco tardaré mucho tiempo. Ya les dije los objetivos de competitividad y de cumplir con este objetivo social, pues se divide desde luego en la infraestructura para la competitividad, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, sobre todo de carga, y luego infraestructura para el bienestar, los sistemas de transporte públicos que tenemos que mejorar, infraestructura en salud, infraestructura en educación, los manejos de residuos sólidos en las ciudades, en fin, la infraestructura que se verá plasmada seguramente en lo que pronto se conocerá como el Plan Nacional de Infraestructura. Pues como mensaje final decirles que creo que tenemos la fortuna de tener un gran país, que los protagonistas de nearshoring serán los empresarios, será la iniciativa privada y que en ese sentido todos los que tengan algo que aportar en términos de política pública, pero también en términos de inversiones o de mejoras regulatorias que crean que puedan hacer la diferencia, y todos los que estén aportando con empleos, con inversión al país, siéntanse, 1, valorados porque lo son, siéntanse 2, protegidos porque lo estarán y siéntanse 3, apoyados porque nos interesa que les vaya bien. Y en estos 6 años, pero más allá de estos 6 años, en esta década, México tiene la oportunidad de convertirse en el líder indiscutible de la nueva forma de globalización con el nearshoring y también de la nueva forma de capitalismo, apostando desde luego por inversiones que impacten positivamente el medio ambiente, las comunidades y términos de gobernanza. Ustedes pueden transformar el país y creo que como mexicanos nos toca hacerlo, nos toca dejar un mejor país y nos toca agradecer todo lo que nos ha dado. Y creo que otra vez esta gran oportunidad internacional que reconocen propios y extraños de verdad puede ser nuestro cantarel, y yo lo digo mucho, es nuestro cantarel, es la gran oportunidad que se tiene, no lo podemos dejar pasar y dentro de sus empresas, sean grandes, sean pequeñas, habrá oportunidades de crecer, consolidándose en industrias donde ya están o especializándose en nuevos nichos, electromovilidad, almacenamientos de congelados, en fin, en cada distinto sector hay oportunidades, biogenéricos y biosimilares, si están en farmacéuticas. Y bueno, pues habiendo o no teniendo más tiempo para seguir hablándoles, pues muchísimas gracias
Que estén muy bien. Gracias.